Bueno amigos, si me he planteado una conversación, soy el pastor Jesús Manuel Torres y durante todo lo que estamos haciendo sobre nuestros estudios a nivel de maestría, viene una conversación que me lleva a hacer una serie de entrevistas y de investigaciones y conversaciones más bien con personas relacionadas al proceso de discipulado y de multiplicación. Todos como líderes nos hemos visto envueltos en querer comenzar un ministerio. Dios nos llama, pero no sabemos cómo empezar. Personas que empiezan desde cero o personas que ya el Señor les pone un ministerio en sus manos ya formado, pero eso viene también con un comenzar de cero, porque hay que hacer cambios. Los que van a comenzar de cero, dónde voy a plantar esa iglesia, dónde el Señor me está llamando, pero sobre todo los retos en este tiempo, que es lo que hemos venido estudiando, es cómo discipulamos en esta temporada después del COVID-19, que es un evento único y es un evento que va a transformar la iglesia totalmente como la conocíamos, además de todos los cambios sociales y tecnológicos que ya teníamos en el tintero, y esto pues requiere que podamos profundizar. Y en este video específicamente y exclusivamente de líderes, vamos a estar conversando sobre ese tema. ¿Cuánto va a durar? No sé, porque mi invitado hoy es un invitado que promete muchísimo y doy gracias a Dios por haberlo conocido por medio de uno de mis mentores, el obispo Ángel Marcial. Y hablo del ingeniero Cruz Mario Paniagua, es director del Centro de Plantación y Multiplicación de Iglesias en América Latina, casi nada, toda América Latina, 19 países para la Iglesia de Dios en Latinoamérica, y quiero recibirlo. Ingeniero, gracias por acompañarnos y gracias por este tiempo acá en esta conversación con el pastor. Muchas gracias, Pastor Jesús. Un gusto y un placer poder compartir de lo que Dios está haciendo acá. Muy bien. Oiga, Cruz Mario, una de las preguntas que mucha gente se hace primero, nuestras oraciones con ustedes, porque sé que toda su familia están precisamente pasando por el proceso del COVID-19 y ese proceso no es fácil. Ustedes están atravesando por ese momento, así que nuestras oraciones con ustedes y con toda su familia. Sabemos que ahí están recuperándose ya. Sí, gracias, gracias. Es un desafío. Bueno, nos tocó ser parte de esa población tocada, pero estamos superándolo y gracias también por las oraciones que ofrecen. Sí, señor. Siempre es una bendición. Oiga, vamos al tema. ¿Cómo nosotros podemos, usted que ha visto, me dice que acaba de recibir un reporte donde el trabajo que ustedes han hecho en Latinoamérica ha dado un fruto extraordinario? ¿De cuántas iglesias estamos hablando que se han plantado en Latinoamérica en este 2020 en medio de la pandemia? Mira, en este tiempo de pandemia y de crisis, aun cuando esperábamos y creíamos que la situación iba a estar muy difícil, 1,160 iglesias fueron establecidas en América Latina. Es maravilloso porque en medio de pandemia. Eso es cuando las iglesias están cerrando. Así es. Cuando las iglesias están cerrando, estamos viendo el proceso de multiplicación que Dios está trayendo para este maravilloso tiempo, pastor. Yes. Yo creo que este es el gran momento misional de la iglesia. Yo lo creo también. Y lo creo porque, fíjate que hemos hablado tanto de un avivamiento y hemos hablado tanto de cómo Dios trabaja, ¿verdad?, en medio de estos procesos de crisis. Y tu informe, tu reporte de 1,200 iglesias nos confirma que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará y la iglesia sigue hacia adelante. Pero para las personas que nos están viendo, en el tema de hoy, he querido entrevistarte para este proyecto que voy a estar haciendo sobre cómo orientamos a los líderes en este tiempo y cómo podemos saber cómo plantamos iglesia. Vamos a comenzar por el tema de la plantación. Si quisiéramos empezar una iglesia desde cero, o el Señor nos llama a un ministerio que hay que plantar, como esas miles de iglesias que ustedes plantearon hoy, ¿cómo es el proceso y cuáles son los errores que ustedes también han podido identificar en el camino de tantos años trabajando y que pues tratan de no hacerlos para que la iglesia sea una iglesia saludable? Mira, una de las cosas que primero hay que entender cuando queremos plantar iglesias, y creo que es lo primero, es que la plantación de iglesias es una manifestación natural del cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo vivo y todo organismo vivo tiene funciones de ser gestado, desarrollarse, nacer, crecer y multiplicarse. Entonces, la iglesia como el cuerpo de Cristo, cuando la entendemos en su naturaleza orgánica, viva como lo es, la iglesia debe nacer, debe desarrollarse y debe multiplicarse.
Cuando hablamos de la plantación de iglesias, no es más que la multiplicación de la iglesia que ya nació. A mí me encanta esta imagen porque muchas veces, pastor, tenemos la imagen de las mulas. La mula nace pero no se reproduce porque le falta un cromosoma, porque no es natural, no es parte natural. Entonces, cuando vemos el nacimiento, la plantación de iglesias, lo primero que debemos entender es que la plantación de iglesias es una manifestación natural, no es la división de iglesias, no es construcción de templos, no es sacar gente de las iglesias, es una manifestación natural de la multiplicación y el desarrollo del cuerpo de Cristo. Un cuerpo saludable se multiplica saludablemente. Una iglesia saludable no es estéril, no es mula, simplemente se reproduce. Eso es una primera premisa. Y segundo, error básico que cometemos al momento de plantar iglesias es que queremos plantar la iglesia como el principal objetivo. Y ahí hay un problema. ¿Como principal objetivo te refieres a? Como el principal objetivo. O sea, vemos la plantación de iglesias como el objetivo final, como nuestra razón de ser. Mientras que la plantación de iglesias es la consecuencia de un objetivo. La plantación de iglesias es la consecuencia de un llamado. Es más, la plantación de iglesias es el producto de la gran comisión. ¿Cuál debería ser nuestro principal objetivo? Hacer discípulos. Cuando una iglesia se enfoca en la principal razón de ser, que es hacer discípulos, hermano, naturalmente van a nacer iglesias. Es lo que te digo. Querer plantar iglesias sin iniciar procesos intencionales de multiplicación de discípulos es como querer tener bebés sin tener pareja, sin tener intimidad. Es la misma situación, porque el hacer discípulos, y me encanta ponerlo así, es el romance con la iglesia, donde papá, vamos a ponerlo así, ¿no? Donde mamá iglesia, ¿verdad? Se mueve en un proceso de discipulado para que nazcan bebés, que son comunidades de discípulos que a su manera natural se convertirán en nuevas congregaciones. Maravilloso. Cruz Mario, dentro de tu experiencia plantando iglesias, ¿cuáles son? Ya me hablaste de ese error común de que la iglesia sea ese objetivo solamente lo que queremos y eso es un error porque es algo natural, es algo que surge del discipulado. Pero ¿cómo ves la iglesia en el día de hoy y los ministerios que van a surgir? Porque nuestra historia va a ser antes del COVID y después del COVID. ¿Cómo ves los ministerios adaptándose que van a surgir luego de todo esto y que van a plantar iglesias? ¿Cómo se tienen que adaptar? ¿Qué es lo nuevo? ¿A qué se van a enfrentar? Mira, una de las cosas más importantes de entender, como ya lo has planteado y muchos pensadores globales lo están proponiendo, el COVID es un momento y un evento que cambió radicalmente la forma de hacer iglesia. No de ser, porque la iglesia sigue siendo la misma, pero sí la de hacer iglesia. La misión global, la forma en la que la iglesia se expresa y se manifiesta en el mundo ha cambiado. ¿Cuáles son algunos paradigmas que debemos entender y asumir en esta nueva iglesia post pandemia? Uno de los paradigmas es, primero, hacia los pastores. Ya no vamos a poder ser solamente pastores de ovejas. Tenemos que pasar de ser pastores de ovejas a ser mentores de nuevos ministros. La Biblia nos habla que el propósito principal del liderazgo de la iglesia es equipar a los creyentes para la obra del ministerio. Es decir, no una iglesia de miembros que van el domingo a un culto y son atendidos por un cuerpo ministerial, sino rescatar el sacerdocio universal del creyente, donde cada miembro se convierte en un discípulo que hace nuevos discípulos. Y la tarea nuestra como pastores ahora es la de entrenar, empoderar y mentorear a ellos para que ellos hagan el ministerio. Es lo que llamamos el ministerio delegado. Es decir, ya el ministerio centrado en una persona o en un cuerpo ministerial a tiempo completo. Y por supuesto, seguirá ocurriendo, pero el ministerio real va a ser. Entonces ya no se trata, pastor, de que la gente venga a la iglesia. Ese es el otro paradigma. Ya no debemos esperar que la gente venga a la iglesia. Estamos en el tiempo en el que la iglesia debe ir a la gente ahora. Yes, ¿Y qué implica esto? Implica esto que ahora el mejor lugar para hacer ministerio es el lugar donde pasas mayor tiempo. Si Jesús no es adorado, no es el Señor
del lugar donde tú pasas mayor tiempo, ahí Dios te llamó a hacer ministerio, ahí Dios te llamó a ser un misionero. Tu casa ahora se convertirá en un altar donde la iglesia se levantará. Es decir, no es que ahora vamos a tener muchos miembros o muchas iglesias, sino que ahora la iglesia local empodera a su membresía para que haga el ministerio. La iglesia yendo al mundo, no el mundo viniendo a la iglesia. Otro paradigma importante que debemos aprender y en este tiempo es no perder el sentido de comunidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Una de las grandes maravillas de la iglesia de Cristo es el sentido de comunidad. Y cuando salió el COVID, uno de los problemas que tuvimos es que salió todo el mundo con su sermón en Facebook Live, por ejemplo. Y está bien el Facebook, pero es un canal unidireccional que no te permite la comunidad. Entonces, la iglesia está desafiada con las limitantes de reuniones que tenemos, con las limitantes de distanciamiento social, no perder el distanciamiento espiritual y buscar formas de crear espacios, de crear comunidad para que la iglesia se conecte y mantenga el sentido de la comunión, que es uno de los elementos más importantes de la iglesia. Extraordinario. Pastor, dentro de lo que estamos hablando de muchos principios poderosos que van a resonar en nosotros hasta los próximos años, las próximas décadas, y principalmente me ha mencionado que la iglesia debe ir a la gente. Y la iglesia debe ir a la gente. Tengo muchas preguntas, pero no quiero pasar esta por alto. ¿Cómo comienza el discipulado? ¿Cómo esa iglesia que tiene un liderato central, de la cual tú estabas describiendo, y estoy de acuerdo totalmente de que esos modelos van a pasar y tienen que cambiar, en términos de que ya pues esa iglesia como la conocemos en Estados Unidos, que tiene un pastor general y que predica y todos los domingos la gente va allá y van a congregarse, etcétera, etcétera, y solamente eso pasa, la gente calentando los bancos, como decíamos, pues ya tiene que pasar a un modelo más de mentoría, un modelo más de discipulado. Pero ¿cómo ocurre ese cambio dentro de la iglesia o cómo implementamos en una nueva iglesia que surge ese tipo de modelo de discipulado? Pastor, para responderte esa pregunta, primero tengo que afirmar esto. Yo creo, con todo el respeto de lo que pasó y sin teorías conspirativas, creo que el COVID ha sido una bendición. Porque nos ha contestado una oración. Señor, sácanos de las cuatro paredes. Eso lo hemos estado orando muchas veces. Y creo que es una... Qué bueno, porque yo no me había puesto de acuerdo contigo y apenas nos acabamos de conocer. Y una de las primeras cosas que yo dije cuando empezó el COVID a través de mis programas de radio y de los medios es precisamente que estuve en contra de toda la situación que se planteó cuando los gobiernos tuvieron que cerrar y nosotros empezamos a protestar. Y empezamos a patalear y empezamos a pelear contra el gobierno y no me pueden cerrar. Y yo decía, pero yo estoy perdido porque desde que yo era pequeño y desde que empecé en la iglesia, escuchaba cánticos, coritos, himnos, predicaciones que decían que la iglesia no era las cuatro paredes. Y ahora nos encontrábamos peleando por entrar a las cuatro paredes. Entonces eso como que no hace mucha lógica, ¿no? Sí, no, y de hecho, por eso digo, es una oración contestada. Yo creo, pastor, que cuando Dios quiere multiplicar a su iglesia, y la historia lo ha demostrado, le cierra los templos y le cambia las agendas. Y fue lo que nos pasó. Y damos gloria a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? Bueno, mira, lo primero que yo creo que hay que hacer es entender el sentido del discipulado. Porque hemos captado el discipulado como un programa de miércoles en la noche con una clase de hora y media. Exacto. Y un ministerio que lo dirige. Exacto. Lo primero que tenemos que entender es que el discipulado es un estilo de vida, de transmisión de vida. Por lo tanto, yo no puedo dar de lo que no tengo. Si yo soy un discípulo de Jesús, mi tarea y mi principal marca es que amo a su iglesia y que hago discípulos. Juan capítulo 15, verso 8 dice, en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, yo no puedo decir que soy discípulo de Cristo si yo no hago discípulos. Si usted está en la iglesia de Cristo y no hace discípulo, usted es un muy buen creyente en Cristo, eso sí. No se le quita. El cielo porque es por fe, no, pero usted no es un discípulo, porque la marca del discípulo es que hago discípulo. Entonces, la experiencia del discipulado debe ser extrapolada a todos. ¿Y qué me refiero con esto? Una concepción donde la iglesia
tiene una cultura de multiplicación de discípulos, donde hay ministerios que mantienen el proceso del servicio de la iglesia, adoración, jóvenes, damas, niños, y todos los que hay, ¿no? Oración, intercesión, pero todos estos ministerios deben aterrizar en un propósito, hacer discípulos. Yo soy pastor. Bueno, tengo 2 años en cargo administrativo, pero yo soy plantador de iglesias, he pastoreado iglesias, plantamos iglesias que se han multiplicado y yo le decía a mi gente en la iglesia, mira, tú puedes cantar muy lindo, pero eso te hace un buen músico. Puedes adorar y llegar tu corazón al trono de Dios, eso te hace un buen adorador. Pero si tú quieres ser un discípulo, tú tienes que ser un adorador que haga discípulos. Porque si no, eres un buen músico, un buen adorador, pero no eres un discípulo. Entonces, ¿cuál es la concepción acá, pastor? Primero, entender que toda la iglesia está llamada a ser discípulos. Toda la iglesia, no solamente el pastor, no solamente los líderes, no solamente los que tienen algún cargo, todos. Toda la iglesia, es decir, es un liderazgo de multiplicación. El liderazgo de multiplicación nos dice que estamos llamados a desarrollar y establecer la iglesia con una naturaleza donde todos los miembros del cuerpo están haciendo discípulos. No es un departamento de discipulado, no es una clase de discipulado. Y eso, por supuesto, toma tiempo. Lo segundo, entonces, que debemos entender es que cada miembro del cuerpo de Cristo debe asumir eso y la iglesia debe facilitar espacios. Lo primero, nosotros tenemos un plan de 7 habilidades que todo líder, todo creyente, todo discípulo de Jesús debe tener. La primera habilidad es la capacidad de conectarse con su entorno, porque de nada sirve. Mira, la mejor persona para tú hacer discípulos son los que están alrededor tuyo. Y una de las cosas que le decimos, haz una lista de 10 personas con las que más pasas tiempo durante el día. Si las 10 son creyentes, algo no está bien en tu vida misional, porque estás rodeado de muchos santos, hermano. Claro. Y Jesús estaba rodeado de pecadores. Correcto, correcto. Oye, ahí quería ir, antes de continuar. La situación con estas 7 habilidades, ¿las enseñas cómo? O sea, ¿son para todos los creyentes o para algunos en particular? Nosotros proponemos que toda persona que haya aceptado a Jesús en su corazón, que haya recibido a Cristo, ya está llamado a ser discípulos. Okay. Y nuestra intención con este proceso de las 7 habilidades es entrenar a líderes ya con cierto grado de madurez, ¿verdad? De consolidación, para que ellos puedan empezar procesos de multiplicación de discípulos y desarrollar nuevos grupos. Una vez que ellos logran eso, que ya desarrollan nuevos grupos, algunos de esos grupos quedarán en la iglesia local como grupos de la iglesia, pero otros por naturaleza se desarrollarán, seguirán siendo mentoreados y terminarán siendo iglesias plantadas. Por eso es que es como con la familia. Tú no andas buscando hacer muchachos para que la familia te crezca. Tú simplemente disfrutas tu vida con tu pareja y Dios te va dando el crecimiento, ¿cierto? Claro. Es lo que pasa. Una de las cosas, y fíjate que hay una palabra clave en eso y la palabra es intimidad. Mientras más intimidad hay, más capacidad o más posibilidad de reproducción existe. Así es, así es. Entonces estas 7 habilidades son habilidades que toda persona puede desarrollar. Es decir, en medio de la intimidad, cómo conectarte con los que están lejos de Dios, pero cerca de ti. Ese es tu campo misionero. Segundo, evangelismo. ¿Cómo evangelizar y qué herramientas podemos tener? Porque si es cierto, ahorita está la tecnología, hay gente que todavía no tiene el uso y ellos deben también evangelizar. Tercero, cómo crear grupos de discipulado. Una habilidad es el discipulado, cómo crear procesos de discipulado. No clases de discipulados con un material, sino tú hacerte en un discípulo que haga discípulos. Quinto, ¿cómo comprometer a estas personas para que asuman el llamado? Es decir, al compromiso a través del bautismo. Porque el discípulo, ya estás discipulando, ok, pero tú puedes tener un club de creyentes por mucho tiempo, pero ahora tienes que crear compromisos los que estás discipulando a través del bautismo. Luego, el sexto es a estas personas que han creído, que se han bautizado, ¿cómo podemos formarlas y desarrollarlas con liderazgo? Es decir, desarrollar sus dones y talentos para que ellos ahora también hagan lo mismo, evangelicen a otros y comiencen procesos. Y el séptimo habilidad es mentoreo. Ahora, yo como plantador de este grupo, ¿cómo puedo comenzar a ser un mentor de estos nuevos líderes para que ellos se multipliquen? Entonces, cuando hablamos de estas 7 habilidades, es un proceso que puedes hacer en un año o en
8 semanas. Todo depende de la dinámica que queramos buscarlo. Cuando termine el proceso, garantizamos que tenemos por lo menos un grupo de personas que están haciendo discípulos, que están liderando gente, que están evangelizando y que se están multiplicando. A eso es lo que llamamos un proceso intencional y establecido para establecer nuevas iglesias. Comenzamos, pastor, con un poco más de casi 3,000 líderes entrenándose en este proceso. Los entrenamos durante todo el tiempo de la pandemia y de estos 3,000 líderes, 1,160 terminaron con una iglesia fase 1. Nosotros llamamos una iglesia fase 1 un grupo, ¿verdad?, siendo discipulado y multiplicándose con por lo menos 15 a 20 personas. Luego ellos pasan a un proceso de entrenamiento fase 2 para consolidar esos grupos y luego llegan a fase 3 para poder convertirse en iglesia organizada. Es como cuando un bebé nace. Cuando hablamos de plantar iglesias, estamos hablando de bebés que han nacido. Fase 2 son adolescentes. Fase 3 ya son adultos, ya salen de casa. Es como lo estamos contemplando. Extraordinario, extraordinaria conversación con Cruz Mario Paniagua, que está con nosotros hoy, compartiendo esa experiencia de cómo plantamos iglesias y cómo discipulamos. Finalmente, pero yo sé que esto va a extenderse muchísimo más y te vamos a tener con nosotros otra vez, Cruz Mario, para que sigas compartiéndonos de esas experiencias. En términos del discipulado, ¿cuáles son los frutos que la iglesia debe buscar que tenga ese discípulo para poder continuar esa marcha de seguir discipulando gente y que puedan seguir creciendo? Mira, yo creo que las características de un discípulo están muy determinadas por la misma palabra, ¿no? Cuando Jesús dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Es tan sencillo, pero no fácil. Claro, claro. Entonces, cuando yo creo que la meta en nuestro espacio final como marca de discipulado es desarrollar personas que amen a Dios sobre todas las cosas, a su prójimo como a sí mismo y que hagan nuevos discípulos. Ahí está. Un discípulo de Jesús lleva un estilo de vida que muestra y reconoce el amor a Dios, que muestra ese amor a otros y que hace discípulos. Es como el buen perfume, pastor. El buen perfume, cuando tú te lo pones, no tienes que andar vendiéndolo, ofreciéndolo como un producto. Sí, mira, yo uso el perfume. Sí, el buen perfume se impregna porque tú tienes del Señor. Uno de los grandes desafíos, y fue una de mis propuestas en mi doctorado, que acabo de graduarme hace 2 semanas. ¡Felicidades! Sí, gracias. Y esa fue mi propuesta. Mi propuesta es que todos y cada uno de los miembros de las redes ministeriales estén en proceso de multiplicación de discípulos. Y me enfoqué en los seminarios como parte principal. Cada estudiante de seminario debería egresar con un grupo de discipulados. Así no tenemos gente desempleada esperando que el pastor caiga en pecado o que se espera para poder agarrar una iglesia. Cada mujer líder tiene la oportunidad de crear procesos de discipulado. Y cuando eso se ve, la marca del cuerpo de Cristo es. Termino con esto, pastor. Sé que estamos con el tiempo. Tremendo. ¿Cómo Adelante. fue posible? ¿Cómo fue posible? Y quiero que lo veas desde esta perspectiva. Un millennial de la época, porque ese que llamamos Jesús de Nazaret era un millennial de su época. 30, estaba en sus 30. Un millennial que decía que era el Hijo de Dios, que era una locura, que para poder llegar al Padre tenían que comer su carne y beber su sangre, es decir, que tenían que ser medio caníbales. Reúne un grupo de 12, que terminaron siendo 11, y que el libro de los Hechos, capítulo 4, los identifica como iletrados. Pero la palabra griega allí es un poco más interesante. Es idiotai agramatoni. Ahí no necesitamos saber mucho griego para saber lo que significa idiotai agramatoni. Seguro, es decir, un millennial que promueve el canibalismo con 11 idiotas analfabetas, más adelante lograron transformar el mundo. ¿Qué hicieron? 2 cosas. Primero, tuvieron una disposición del Espíritu Santo para ser usados de manera sobrenatural. Y ese Espíritu sigue operando en este tiempo. Segundo, hicieron lo que su maestro les dijo que hicieran. Vayan y hagan discípulos. Yes. De esa manera, ese grupo de 11 y luego 12, idiotai agramatoni, seguidores de un millennial de la época, lograron trastornar el mundo. Y hoy somos lo que somos por ellos. Hermanos, este es un tiempo donde Dios nos está llamando a hacer y asumir el llamado de hacer discípulos. Es como
vuelvo al punto de la intimidad. Yo me casé con mi esposa y posiblemente algunos leímos libros de intimidad y cómo fluía la cosa, pero generalmente eso fluye por naturaleza. Naturaleza. O sea, ¿cómo se forma una familia? ¿Cómo crece la familia? Por naturaleza. En la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, va a comenzar a crecer cuando hacer discípulos sea algo natural. Cuando hacer discípulos sea algo que fluya. No conozco una iglesia que no haya crecido. Bueno, algunas crecen por manipulación, ese es otro tema, pero sí. Una iglesia que haya crecido saludablemente si no es por medio de un proceso de discipulado. En el año 2014 comenzamos en Venezuela a plantar la última iglesia que plantamos hasta ahora. Esa iglesia en un año ya tenía iglesias hijas y a los 4 años ya habíamos plantado 12 nuevas iglesias y seguíamos teniendo. En 4 años llegamos a casi 396 personas. Que yo no mido la calidad de una iglesia por número, pero una iglesia de 4 años con casi 400 personas normalmente no pasa, menos en un país como el que estábamos, no, con toda la situación. ¿Qué hicimos? Empoderamos a la gente. Y le decía a la gente que entraba por primera vez a la iglesia, mira, ¿sabes qué? Te permito 2 años sentado aquí. 2 años para que me escuches todos los domingos, pero te vas a aburrir de mí. Ahora, después de los 2 años, vas a entrar a un proceso de entrenamiento, el de las 7 habilidades, para que desarrolles grupos, para que te conviertas en el pastor de tu casa, en el pastor de tu comunidad, y mi tarea va a ser mentorearte para que eso ocurra. ¿Qué hacíamos nosotros? Los sábados yo me reunía con 70, 80 líderes que estaban siendo mentoreados, entrenados, y los domingos cada uno de ellos se iba a sus comunidades a ministrar. Cada uno de ellos se iba a sus comunidades a servir. Y cuando queríamos hacer bulla, porque evangélico que se respeta le gusta la bulla, alquilábamos un lugar y nos reuníamos los 400 a pegar brincos y gritos y todo lo que significa. El secreto es, que no es secreto, es hacer discípulos. Sí, señor. Definitivamente. De acuerdo. Señoras y señores, el pastor Cruz Mario Paniagua, con un doctorado en ministerios y también ingeniero, compartiendo con nosotros de este hermoso tema. Hermano mío, gracias por sacar este tiempo y de compartir con nosotros desde Ecuador, que está con nosotros allá en Ecuador, y gracias por acceder a esta entrevista. Ya la compartiremos con todos los líderes que van a ver este video y que van a escuchar esta entrevista, y te invito a regresar para continuar con temas de liderazgo y que podamos hablar un poco más acerca de estos temas tan interesantes, ¿ok? Un placer, pastor. Gracias por la invitación. Y sería un placer poder crear puentes para que sigamos pensando. Hay mucho que hablar de este tema. Mucho que hablar y bueno, creo que podemos construir juntos. Bendiciones. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Un abrazo.